Lo encontré en mi maleta. Yo he escrito varios libros. De paso, la División Sudamericana ha comprado un par de los derechos de un par de los libros que he publicado. Uno de ellos se publicó el año pasado por la Pacific Press. Se los recomiendo altamente, especialmente para aquellos que tienen confusión relacionado a la fe, la divinidad de las Escrituras, y explico bastante los problemas que encuentra la teología con ideas filosóficas del posmodernismo. El posmodernismo, en esencia, no cree en verdad absoluta. Todo es relativo. Depende cómo es que nosotros elaboramos los pensamientos y las ideas. Así que lo elaboro bastante. Ese se publicó el año pasado. Hay otro que publiqué hace algunos años que lo publicó la División Sudamericana, y ese libro se titula La Persuasión Cristiana. Ahora, este es un libro especial. En la introducción yo presento cómo se originó este libro. Refranes de púlpito. Tiene refranes interesantes, pero son de púlpito. No son de esos tendenciosos ni antihigiénicos, son de púlpito. Lo más difícil en los libros de refranes, hay muchos, yo tengo probablemente 60, 70 de esos libros de un gran número de países hispanos, es ubicarlos para que uno en orden de temas, en subtítulos, y este tiene más de 800 subtítulos en temas diferentes que se aplican a la iglesia. Por ejemplo, el sufrimiento, el liderazgo, marido, la esposa, y habla asuntos jocosos, como por ejemplo la diferencia entre un novio y un esposo son aproximadamente 20 kilos. Y es la realidad, eso es lo que pasa, ¿no es cierto? Una vez que se casa, nosotros la cintura angosta y la mente amplia cambian de lugar. Y hay otros, por ejemplo, perder una esposa es muy duro. A veces es imposible, gracias a Dios, ¿no es cierto? Porque pueden estar por nosotros, porque son ayuda idónea. Dios las ha dicho que sean ayuda idónea para nosotros. Un hombre, antes de casarse, está incompleto. Después de casado, está acabado. Pero se refiere... Los muebles, ¿han visto ustedes los muebles acabados, pulidos? Las esposas se encargan de pulirnos, de alisarnos todas esas aristas feas. Y hay algunos otros, por ejemplo, fíjese, estaba observando uno en relación a la adversidad. Dios da el frío según la cobija. ¿Lo han escuchado? Dios da el frío, las pruebas. Dios no va a permitir que suframos más de lo que nosotros podamos soportar. Ahora, este libro se lo va a llevar a alguien de ustedes. Una dama, un caballero que trajo más visitas. Yo quisiera ver. Habría una persona que trajo más de 5 visitas. Quisiera ver. Yo creo que eso no. A ver. Hay alguien que trajo 4 visitantes. 3. Hubo varios. ¿Cómo voy a hacer? Ahora sí que me pusieron en aprietos. Yo lo que voy a hacer, hubo 3 personas que trajeron 3 visitas. Lo que puedo hacer, usted trajo 4 visitas. Usted trajo 4 también. Hubo 2 personas. Lo que voy a hacer es que se lo voy a dar a la dama, y yo me voy a encargar de enviarte uno por correo cuando llegue a mi casa. Así que venga. Quisiera las visitas ponerse en pie, los visitantes. Bienvenidos. ¿Primera vez que asisten o ya han venido en otras noches? No, nada más las visitas que ellos trajeron. Pueden sentarse ustedes, y hermanita, venga usted por el librito. Refranes de púlpito, dichos y adagios para toda ocasión. Merecido. Ahora, quiero agradecerles por la música fabulosa, y escuchar a estas damas cantando en la forma que lo hacen tan lindo, da gusto. Y quiero también agradecerles a las personas que están organizando. Yo cada fin de semana
hablo o predico, generalmente enseño, pero estas reuniones están muy bien organizadas. Y a veces se hacen muchos rodeos, muchos preliminares, pero el púlpito acá lo han arreglado de manera que me lo dan sin ambajes, sin circunloquios, sin rodeos, sin prefacios, me lo dan y me están dando bastante tiempo. Y ustedes saben que hay cosas que son imposibles en la vida. Por ejemplo, besar a la esposa cuando uno está en otro país, enseñarle a un pez a andar en bicicleta, eso es imposible. Y conseguir a un costarricense que predique corto también es imposible. Así que gracias por concederme el tiempo y por no ponerme ningún rotulito indicándome que debo de apresurarme. Pero sufrir por ignorar. En gran medida nosotros sufrimos porque ignoramos leyes, ignoramos conceptos, ignoramos derechos que deben ser respetados y por consiguiente experimentamos el sufrimiento. Entonces, cuando hablamos de la ignorancia, hay dos tipos principales de la ignorancia. Yo no puedo leer allá por problemas de vista, pero noten, sí, inadvertida. Está el primer tipo de ignorancia, la inadvertida. Y la Biblia habla de la ignorancia inadvertida. Lo dijimos que la Biblia lo conoce como yerro. Si toda congregación de Israel hubiera errado y el yerro estuviese oculto a los ojos del pueblo, la congregación ofrecerá un becerro por la expresión y lo traerán delante del tabernáculo. El pecar sin saber lo hacemos con frecuencia. Sin embargo, es ofensivo, hace sufrir y requería un sacrificio para el perdón. Es muy fácil. Yo fui pastor por más de 20 años en el sur de California. Tengo 18 años de ser profesor. Y cuando era pastor, recuerdo que ocasionalmente nos invitaban alguna familia a comer a sus casas. Y cuando comíamos en sus casas, esas hermanas se esmeraban en cocinar esos platillos deliciosos, típicos de sus países. Y en una ocasión, para halagar y agradecer a la hermana, le dije: gracias por este platillo tan delicioso. Tengo meses de no comer tan rico. Y mi esposa estaba sentada a la par mía. Ella me cocina todos los días. ¿Comprende? Yo no quise ofenderla. Gracias a Dios que mi esposa no lo tomó mal y dijo: ¿y cómo es eso? Si yo siempre te cocino. Lo dijo por broma. Pero comprende, nosotros podemos pecar y ofender inadvertidamente. Sin embargo, llega a ser una ofensa. Llega a ser una ofensa. La forma, hay personas que se ofenden por cualquier cosa. Porque cada uno juzga a las personas de acuerdo a sus presuposiciones. Algunos de ustedes que estuvieron el sábado cuando yo vine acá y tuve la primera presentación, subí a la plataforma y sin haber articulado una palabra, ya ustedes se formularon un criterio mío. Por el color de mi cabello, por la estatura, por la forma como uno carga la Biblia, por la forma como uno habla, por el tipo de reloj que usa. Este es un reloj especial, mide la altura, mide la temperatura, la palpitación y justamente me mide el nivel del colesterol cuando voy a comer, especialmente ahora que ustedes me están llevando. Y además de eso, unos 5 minutos antes de tener un ataque cardíaco, se encienden luces rojas y suena una sirena. Es un reloj fabuloso. Y una hermana me dijo una vez, una hermana que lo cree todo, me dice: ¿y cómo es el reloj? Tiene una puya abajo que le pica para ver cómo está el nivel de la sangre. Pero por cualquier cosa, la forma como uno viste, comprende, no formulamos criterios. Y a veces nosotros ofendemos por la forma como nosotros actuamos. Yo recuerdo Nevada Falls. Hay uno de los parques nacionales de California, de los Estados Unidos en general, porque he estado en varios de los parques nacionales. Uno de los parques favoritos se llama el Yosemite National Park,
queda al norte de California, cerca de una ciudad que se llama Fresno. Y en ese parque hay cataratas, y una de esas cataratas se llama la Nevada Falls. Tiene aproximadamente yo calculo, unos 150 metros de altura. Y arriba hay una poza, pero para subir hay que subir una montaña muy empinada, ir a lo largo del río, y se desvía uno por otras montañas, y después de 2, 3, 4, casi después de 3 horas de subir, llega uno sudoroso y hay una poza gigantesca. Pero esa poza arriba, nadie sabe que a poquitos metros está la catarata, porque uno la sube por la parte de atrás y está todo cubierto por bosques. Y la esposa de un pastor asociado mío le dio el bebé a su esposo, se largó a la piscina, a la poza, y justamente donde estaba la corriente, y empezó a nadar hacia arriba con el agua fría de la nieve, de los deshielos. Y de repente, en cuestión de segundos, gritamos, pero ya fue muy tarde. La succionó la corriente, porque todo el agua como en un embudo se concentraba, y la encontramos como 2 semanas después. Había caído de cabeza. ¡Qué tragedia! Ella no sabía. Sufrimos inadvertidamente. Ese es un tipo de sufrimiento. Pablo habla de este sufrimiento, los problemas inadvertidos. Él dice: doy gracias a Dios porque, habiendo sido antes blasfemo y perseguidor, injuriador, mas fui recibido misericordia porque lo hice por ignorancia. Primera de Timoteo, el capítulo 1. Él reconoció. Una cosa es hacer las cosas adrede, y a veces nosotros, los seres humanos, a propósito nos gusta hacer sufrir a ciertas personas. No nos gusta que nos hagan eso a nosotros, pero Pablo lo menciona. Él hizo sufrir a mucha gente, pero él dice: lo hice por incredulidad, lo hice por ignorancia. Sin embargo, hay estos pecados por ignorancia, como mencioné, requieren sacrificio, y requirieron el sacrificio de Jesús. Pero hay otro tipo de ignorancia, y es aquella voluntaria. Ignoramos a propósito. Lo ignoro. Y la esposa le dice al esposo y él lo ignora. O la madre le dice al hijo y el hijo lo ignora. Se hace de la vista gorda. Y en un sentido eso puede ser bueno, pero puede ser malo. Por ejemplo, en un sentido teológico, si usted lee Romanos, el capítulo 3, versículo 23, dice que Jesús, relacionado a nuestros pecados, se hizo de la vista gorda. Dice: los pasó por alto todos nuestros pecados. Estamos refiriéndonos al perdón. El problema de la ignorancia voluntaria es cuando ignoramos responsabilidades, ignoramos deberes e ignoramos leyes que necesitamos para que nosotros podamos experimentar felicidad. Sufrimos por ignorar leyes físicas. Y yo quiero introducirles ahora, o presentarles, una escritora en la Iglesia Adventista, cofundadora de la Iglesia Adventista. Ella dice: las mismas grandes leyes que guían la estrella y al átomo rigen la vida humana. Y dice: transgredir las leyes, y menciona leyes físicas, mentales, morales, establecidas por el Creador, significa perder la armonía con el universo, introducir discordia, anarquía y ruina. Sufrimos por ignorar, mis amados. Y de usted, por ejemplo, ignoramos las leyes de tránsito.
límites de velocidad. Hay una curva en la carretera y dice 25 kilómetros por hora, pero nosotros la ignoramos y vamos a 50 kilómetros por hora, damos dos vueltas y no solo, a veces sale uno ileso, pero hay personas que pueden ser afectadas por nosotros, por nuestra ignorancia, por haber ignorado eso. Yo tengo tenía un primo, y Wally iba a ver a su novia, tenía 17 años, tomó el automóvil en California y como a 1 kilómetro de distancia, una persona ebria, bajo el efecto del alcohol, a gran velocidad, saltó una luz de tráfico, lo chocó del lado del chofer, el chico estuvo en coma por meses, falleció, y el hombre nada más recibió algunos rasguños, lo golpeó de costado. Sufrimos el sufrimiento. Estuve con mi prima, ella vive en Panamá, estuve con ella hace unos 3 meses que estuve en Panamá, y este incidente ocurrió en los 1985, y ella me dijo: Ricardo, ya han pasado 30 y pico de años o 20 y pico de años. Me recordó el número de años, todavía recuerda. Ella tiene la esperanza que lo va a ver muy pronto cuando Jesús venga, y es la esperanza que nosotros tenemos, algún día vivir en un mundo donde ya no se van a ignorar las leyes establecidas, donde no va a haber sufrimiento. Yo me encontraba en México cuando leí en los diarios. Ahí salió, creo que fue en los 80s, una película, no sé si era creo que era de Batman, y había uno de los personajes de Batman, saltaba de los edificios con un paraguas, agarraba un paraguas y se iba, y un chico de un edificio de esos de 8 o 9 pisos quiso hacer lo mismo y se largó por la ventana, y el paraguas no pudo contener al chico y el chico murió. Ignorar las leyes de gravedad, no podemos. Hay cosas de niño que uno nunca olvida, pero cuando yo era pequeño, decíamos en Costa Rica todo tipo de adivinanzas, así le llamábamos en los Estados Unidos, riddles, adivinanzas, y uno era: ¿qué le dijo la luna a la tierra? ¿Alguno sabe esa adivinanza? La miró y le dijo: tu gravedad es incurable. Bueno, sin embargo, tenemos que respetarla. No podemos ignorar las leyes establecidas, ignorar las leyes de la salud. Dios ha dado instrucciones específicas. Si pues coméis o bebéis, hacedlo todo para la honra de Dios. Y a veces nosotros por el apetito tenemos muchos problemas. Y ahí viene lo que nosotros debemos de considerar la temperancia. La temperancia. ¿Qué es la temperancia? Es el uso moderado. Ahora, de nuevo, esta misma autora que yo les mencioné. El uso moderado de las cosas buenas y la abstinencia total de lo que es malo. Hay muchas cosas buenas, pero aún lo bueno en exceso es malo. El ejercicio, tan bueno que es. Yo hoy estuve haciendo ejercicios con nuestro querido hermano Jorge, y ese una vez que está en el gimnasio, parece un chico, parece un adolescente alzando pesas y andando en bicicleta a gran velocidad. Pero aún el ejercicio, todo en exceso es malo. Y la temperancia. Y cuando estamos hablando nosotros en la temperancia, en la alimentación, tenemos que considerar no solo la cantidad, sino también la calidad, por rico que sea. Acá, todo me es lícito,
mas no todo conviene. Todo me es lícito, mas no todo conviene. Y por supuesto, pon cuchillo a tu garganta, ese famoso pasaje de Pablo, déjame ver, está en Eclesiastés, ¿no es cierto? Pon cuchillo a tu garganta. Tenemos que pensar, por cada se estima, y yo pienso que por acá hay algunos médicos, pero yo leí hace algún tiempo que por cada 5 libras de peso, no, es por cada 5 libras, o por cada libra adicional de peso, tenemos una cantidad, el cuerpo necesita cientos de metros más de capilares para alimentar para suplirle sangre y alimentación a ese peso adicional. Y qué difícil es luchar con el peso, qué difícil. En los Estados Unidos, por ejemplo, un lugar donde hay tanta alimentación, se tira, es increíble, mientras que en otros países la gente se muere de hambre, pero allá, para no bajarle los precios, la tiran. Entonces la leche, el pan, todo tiene fecha de caducidad, de caducidad, creo que es, de vencimiento, fecha de vencimiento. Y esa fecha de vencimiento indica que después de esa fecha el producto se puede usar por una semana, pero una vez que llegó ese día, en vez de venderlo más barato, entonces lo tiran, ya no lo venden más, prefieren tirarlo, porque si no la gente esperaría a que la fecha de vencimiento para ir de compras, y se dejaría algo sumamente complejo. Pero tenemos que tomar en consideración la calidad como también la cantidad de alimentos. ¿Y qué acerca de las bebidas? Si pues coméis o bebéis, el licor ha ahogado a más hombres que el mar. Yo tengo entendido, juventud bebedora, estos son algunos refranes y es probable que está en ese libro también. Juventud bebedora, vejez penosa, de bebedores y tragones están llenos los panteones. Ese es un dicho, ese es un refrán mexicano. Pero yo tengo entendido que Chile es un gran productor de vinos, inclusive estuve hablando con un chileno adventista que es experto en vinos y me preguntó y me dijo, bueno, yo pensaba que él era un experto en vino, entonces yo le pregunté, ¿y tú sabes cuál es el vino más amargo? Y no, él no sabía. Y entonces no me dijo cuál es. Algunos dicen que es vino mi suegra. A la mía yo le digo que es el más dulce. Ella está viviendo con nosotros, tiene unos 4 meses de estar en nuestro hogar, pero yo le dije eso, ¿sabes cuál es el vino más dulce? ¿Cómo es eso un pastor que está hablando de vino? Y entonces yo le dije, vino mi suegra. Bueno, de todas maneras, el licor daña la salud. Esta fotografía que la estuve retocando un poquito, me parece que es Chile, porque allá al fondo me parece que esos son, ¿cómo se llama? La cordillera, los Andes. Me parece, ¿se parece o no? Parece, así que yo me imagino que ese será un chileno con su chofer privado, pero dice la esposa, no veo por qué te duele la cabeza esta mañana si anoche no la usaste, una esposa con un esposo bebedor. Sin embargo, cómo ha quebrado y cómo ha traído sufrimiento el licor, o las drogas, o los estupefacientes, aún los animales. Es tan dañino que aún los mismos animales lo rehúsan, a menos que adrede los dueños los acostumbran. Porque yo una vez vi un documental donde habían entrenado a un caballo a beber cerveza y el caballo agarraba y se bebía la cerveza, pero no es normal, normalmente no lo hacen, normalmente. Inclusive yo sé la historia de un gran predicador adventista sudamericano, el pastor Schubert se llamaba él, pastor Schubert, él era alemán.
y este pastor, él hacía un experimento gigante, él hacía un gran experimento. En aquella época se predicaba en carpas, y entonces un experimento que él hacía es que tenían a un burro que no le habían dado de beber agua por un par de días. Estaba el animal muerto de sed. Y entonces al frente él tenía una mesa grande con cubetas, con baldes, y en un balde tenía cerveza, en otro sidra y bebidas alcohólicas, y en el otro tenía agua pura, fresca. Y entonces él predicaba algo de un tema similar: todos los males del alcohol, el furfurol que daña el hígado y produce un montón de problemas, cirrosis. Y entonces le decía al diácono al final, para mostrar cómo es que aún los animales lo rehusaban por ser dañino, y le dice al diácono: ahora que traigan al burro, y le ponía al burro para que bebiera sidra, y el burro hacía, y después le ponía al otro las bebidas, y el burro hacía, y cuando llegaba al balde de agua bebía y bebía y bebía, y entonces él se emocionaba, y como él había aprendido el español, era su segunda lengua, entonces les decía tartamudeaba un poco cuando se emocionaba en español. ¿Y por qué decía? Con tan mala suerte que parece que había una persona en la audiencia, en la parte de atrás, que le gustaba el licores, y se puso en pie y dice: porque es un burro. Pero en realidad nosotros somos los burros, porque se sabe, inclusive los cigarrillos en las cajetillas dice con claridad que dan cáncer, comprobado. Sin embargo, nosotros ignoramos y sufrimos entonces por ignorar leyes de salud. ¿Qué acerca del trabajo? El descanso. Una de las preguntas que yo recibí fue de una hermana visitante, fue relacionado al sábado. Pero fíjese, nuestro cuerpo requiere descanso. Y es tan necesario el descanso que Dios ordenó, no lo sugirió, ordenó que nosotros como seres humanos, para nuestra salud física, necesitamos descansar un día a la semana. Y aún la tierra se agota un año cada 7 años. Todo, usted tiene un motor, usted tiene un equipo, su automóvil. Condúzcalo, manéjelo sin parar y va a ver lo que va a ocurrir. Usted le tiene que dar mantenimiento, usted lo tiene que afinar, usted tiene que hacerlo. Y lo mismo ocurre con el ser humano. Por eso Dios nos ha dado un día, un mandamiento para descansar. 6 días trabajarás y el 7º reposarás para que tome refrigerio tu cuerpo. Acá se está refiriendo al hijo de tu siervo, porque este descanso correspondía a todos, incluyendo a los siervos. Era algo mandatorio, era un mandamiento, y es un mandamiento compulsorio, un mandamiento olvidado. Tristemente, este mandamiento no se observa. Sin embargo, forma parte de las tablas de piedra del decálogo que Dios escribió con su dedo en tablas de piedra, mostrando la perpetuidad de su ley, y se las dio a Moisés para que nosotros la observáramos. Trabajar para vivir. Es cierto, solamente en el diccionario es el único lugar donde el éxito precede al trabajo. Si queremos triunfar, necesitamos trabajar, pero debemos trabajar para vivir, no vivir para trabajar. El exceso y el exceso de trabajo trae sufrimiento. Los hijos, las esposas o personas que debieran recibir nuestra atención son descuidadas por el exceso de trabajo. Pero hay gente, nosotros sabemos, que quema
la vela por ambos extremos. Quema la vela por ambos extremos. Yo he entrevistado a un buen número de multimillonarios y son personas que son esclavas del trabajo. No tienen tiempo para nada. Es una obsesión, es dinero, y ellos no son conformistas, porque en realidad en el estudio, ese estudio que yo hice, yo encontré que probablemente los pobres trabajan más fuerte, con un tipo de trabajo físico más demandante que el trabajo que efectuaban esos multimillonarios que yo entrevisté. Pero el trabajo que ellos hacen es diferente, es mental, es asuntos de negocios. Ellos nunca se conforman con lo que tienen. Y si están ganando ahora $100 por hora, quieren ganar 120. Y cuando ganan 120, quieren ganar más. Pero eso es otro estudio. Lo que tenemos que tomar en consideración es que debemos descansar. Y Dios dio el sábado como un oasis de las fatigas humanas. ¿Escucharon ustedes hablar o predicar o escucharon de algún evangelista que yo aprecio mucho? Él falleció hace bastantes años, me parece que falleció en los 90, Salim Hapas. ¿Escucharon alguna vez? Salim Hapas. Él era de origen árabe y uno de los temas, era un gran evangelista, uno de los temas que él presentaba se titulaba, cuando hablaba acerca de la importancia del sábado y la necesidad del sábado, le llamaba el oasis de las fatigas humanas. Yo he estudiado mucho, he estudiado casi toda mi vida. El año antepasado finalicé un doctorado más, un PhD en el área de liderazgo, pero yo recuerdo cuando viene el sábado, el viernes de noche, a ocultarse el sol. Bueno, eso tendremos que aclararlo. Cuando llegaba el viernes de noche y empezaba el sábado, yo sabía que no tenía que preocuparme ya por nada más. El oasis de las fatigas humanas. Y en efecto, la Biblia indica que los días empiezan no a la medianoche, sino de puesta de sol a puesta de sol, de puesta de sol a puesta de sol, de tarde en tarde recibiráis mi sábado. Si vosotros queréis saber más acerca del significado, la importancia del sábado, anotadlo en esta tarjetita que usted recibió. Me gustaría saber más acerca, y anote acerca del sábado, y nos cercioraremos que podremos enseñarle un poco más. La necesidad del descanso, un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar un poco las manos para reposo. Yo le quise cambiar para reposar para que rimara. Pero son palabras textuales de Salomón, uno de sus proverbios famosos. Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar un poco las manos para reposar. Salomón, qué importante es que descansemos. Descansemos. Inclusive es saludable descansar por lo menos 1 hora al día, un día a la semana. Ojalá yo pudiera decir 1 semana al mes, pero por lo menos un fin de semana al mes, relaje. Y varias semanas, 1 mes al año, eso muy conveniente. Venid vosotros aparte, le dijo Jesús a sus discípulos, y descansad. El mismo Señor, esto se encuentra en Marcos, venid vosotros aparte y descansad, pero noten, califica la cantidad de descanso, un poco, una siesta. Nosotros como Iglesia Adventista tenemos 28 doctrinas fundamentales o creencias fundamentales. Algunos tenemos 29, especialmente a los 60 y pico de años hemos añadido una que se llama la Santa Siesta Sabática. Y en realidad después de un día con tanta actividad, una media hora, 1 hora por la tarde no viene mal. El problema es que hay algunos santos que se toman toda la tarde, almuerzan como reyes
y duermen hasta la puesta de sol para ver películas y jugar DVDs y hacer otras cosas que no son necesariamente saludables. Sufrir por ignorar leyes civiles. Los gobiernos, es más, Jesús dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y hay pasajes como en este caso Pedro, Romanos el capítulo 13 tiene palabras similares, donde dice: por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea del rey como el superior, y a los gobernadores como por los enviados, para castigo de los malhechores. Está hablando a gobiernos o tipos de gobiernos que protegen el orden y los derechos humanos. El orden y los derechos humanos. Pedro añade en el libro de los Hechos que hay que obedecer a Dios antes que los hombres. Y ahora quisiera remontarles, que nos remontemos a un evento que ocurrió cientos de años antes de Jesús. Probablemente unos 1500, 2000 años antes de Jesús. Moisés vivió más o menos 1500 años antes de Jesús. Se calcula que el diluvio fue 2000 y pico de años antes de Jesús. Algunos de ustedes no habían nacido, pero otros probablemente andaban todavía en pañales. Pero ocurrió un diluvio, toda la tierra se llenó de agua. No vamos a hablar acerca de los desafíos científicos que se presenta. La historia, el relato del diluvio o el evento del diluvio, y nosotros no consideramos que es una alegoría, nosotros lo consideramos como un evento que ocurrió. Y si usted desea que dialoguemos para ver si hay evidencias del diluvio, podríamos hacerlo en otro contexto, no acá. Sin embargo, fíjese lo que dice, lo que dijo Jesús: como en los días de Noé, así será la segunda venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, noten lo que decía: estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Es una expresión. Casándose y dar. ¿Es malo comer? ¿Se ha preguntado usted eso? ¿Es malo beber? Depende. Yo no creo que acá el pasaje está condenando beber, es tomarse un jugo de durazno o un juguito de zanahoria puro. No, yo no creo que un vaso de leche de soja o leche de soya. O casarse. ¿Es malo casarse? Si Dios lo ordenó, Él fue el que realizó el primer matrimonio. Casándose y dándose en casamiento, en el contexto bíblico del Nuevo Testamento, representa promiscuidad. Entonces, los antediluvianos fueron destruidos porque habían ignorado leyes de dieta y sociales, en este caso morales, incluyendo el matrimonio, que Dios había establecido. Y el relato es triste. Según algunos autores, la Biblia no lo dice, pero hay autores que indican que Moisés predicó por 120 años, diciendo que iba a haber un diluvio, que Noé. Lo escribió Moisés, pero fue Noé el que predicó, 120 años, gracias. Y construyó, pasaron a los años, y de repente, milagrosamente, el arca de Noé llegó a ser, venían por sí solos, guiados por alguna brújula que el Creador había puesto en su cerebro, introduciéndose al arca de Noé. Y las puertas se cerraron y después vino el diluvio y todos perecieron. Imagínense, ¿qué experiencia más difícil habrá sido esa? Probablemente millones de habitantes, y solamente 8 personas decidieron entrar en el arca.
esas 8 personas en el arca no estaban muy cómodamente o no vivieron muy cómodamente por casi un año o por aproximadamente un año. Imagínense ustedes, ¿han estado ustedes en una embarcación? Yo he estado en barcos grandes y yo me enfermo. Yo tengo que tomar medicamento, ponerme un parche de esos que ponen porque a mí me da, me enfermo cuando estoy en los... Pero imagínense, esa arca no tenía vidrio, no tenía ventanas, todas cerradas, había una ventana arriba nada más. Y con miles de animales, cuadrúpedos, todo tipo de animales y aves. ¿Se imaginan lo que es alimentarlos por un año? Y en un lugar donde una embarcación que no tenía extractores de aire, ni tenían aerosoles o desinfectantes que pudieran eliminar los malos. Eso no era la experiencia más linda del mundo, pero estar dentro del arca era mejor que estar afuera. Y la iglesia de Dios, mis amados, no es perfecta. Y yo sé que aquí hay bastantes visitantes. Y ustedes van a encontrar defectos en el predicador, un servidor, en algunos otros miembros de iglesia. Pero recordemos, dentro de la iglesia es mejor estar que fuera de la iglesia. Fuera de la iglesia. Acá tenemos una esperanza y la seguridad de la ayuda divina para poder combatir el sufrimiento. Hace algunos años escuché una entrevista que estudiantes de la Universidad de Harvard, una de las primeras universidades que se fundaron en Norteamérica, estaban entrevistando, eso fue en los 80s, estaban entrevistando al gobernador del estado de Illinois. El gobernador del estado de Illinois es un estado muy importante. Una de las ciudades principales de Illinois es Chicago. Y Obama, el presidente actual de los Estados Unidos, fue gobernador de Illinois. De igual manera que Abraham Lincoln, antes de ser presidente, fue gobernador de Illinois. Mañana vamos a hablar un poquito acerca de Abraham Lincoln. Y lo estaban entrevistando los estudiantes de Harvard y le preguntaron: díganos, señor gobernador, un hombre muy exitoso, ¿a qué se debe el secreto de su éxito? Y él respondió: muy sencillo, 2 palabras: buenas decisiones. Pero se imagina, para estudiantes de leyes de Harvard, esa respuesta era demasiado simple. Entonces siguieron preguntándole: pero explíquenos, ¿cuál es el secreto de las buenas decisiones? Y él respondió: muy simple, 2 palabras: malas decisiones. Tenemos que aprender de nuestros errores e ignorar las leyes divinas, las leyes morales, las leyes sociales, las leyes físicas. Las leyes de tránsito pueden traer sufrimiento a nosotros y a aquellos que están allegados a nosotros, como a otras personas que podamos nosotros afectar. Jesús nos dice, el Señor nos dice a través de Moisés: mirad que os hagáis como vuestro Dios os ha mandado. Y dice: no os apartéis a diestra ni a siniestra, andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habréis de poseer. ¿No quisierais tú que os vaya bien y que viváis eternamente en la tierra que Dios ha preparado? Yo quisiera hacer una invitación. El Señor dice que si nosotros queremos vivir, que nos vaya bien y vivir en esa tierra, necesitamos no ignorar sus leyes y no apartarnos
de sus leyes, sino andar a diestra y siniestra. Y yo quiero, en primer lugar, en esta noche, voy a tener una oración de conclusión, pero yo quisiera orar, en primer lugar, por los miembros de la Iglesia Adventista, que ya conocen los preceptos que Dios quiere que nosotros tengamos que observar. Yo quisiera orar por ti en esta noche. Y si tú deseas pedirle al Señor que te ayude para que te mantengas sin apartarte ni a diestra ni a siniestra, yo quisiera que tú te pongas en pie y yo voy a orar por ti esta noche. Es mi oración para mi persona también, porque es muy fácil que nosotros en el trajín de la vida tomemos malas decisiones. Es muy fácil que nos olvidemos de lo que el Señor nos pide. Y también quisiera invitar a las otras personas que no son miembros de iglesia, que les gustaría pedirle a Dios que les ayude a entender el enigma del sufrimiento, a entender las leyes que Él quiere que nosotros observemos para que nos vaya bien y para que podamos ir a la tierra que Él ha preparado para nosotros. Si tú deseas que yo ore por ti, quiero invitarte a que te pongas en pie también. Amén. Vamos a orar. Padre Santísimo, cuán agradecidos estamos porque tenemos la seguridad que las leyes que tú has puesto en el universo, que las leyes que tú has declarado en tu santa palabra son para nuestro propio beneficio, para nuestra felicidad, para aminorar el sufrimiento y para erradicarlos, para traernos gozo social, emocional, gozo espiritual. Sabemos que con frecuencia ignoramos esas leyes y a veces las ignoramos adrede, a propósito, a sabiendas, no por hierro. Pero estamos muy agradecidos porque estas personas acá reunidas se han puesto en pie, pidiéndote que tú nos ayudes. Nos hemos puesto en pie para que nos ayudes a respetarlas, a comprenderlas, a aprenderlas. Queremos vivir en esa tierra que tú has preparado, donde ya no habrá más sufrimiento. Ayúdanos para que podamos congraciarnos contigo en esa tierra algún día, pero que en el interín, en el proceso del establecimiento de ese reino, de esa nueva tierra, que podamos aminorar el sufrimiento que sufrimos nosotros y el que podemos causar a otros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Hay una tarjetita que ustedes han recibido. Esta tarjetita. Si usted quiere saber más acerca de las leyes de la Biblia que nosotros debemos de observar para aminorar el sufrimiento, llénela. Si tiene alguna pregunta o alguna otra duda relacionada a la charla de esta noche, también llénela, ponga su nombre y nos pondremos en contacto con usted. Pero mañana estaremos hablando de un tema muy importante y va a ser sufrir para fortalecer. A fin de cuentas, el sufrimiento llega a tornarse como en una vitamina que nos va a hacer mejores, nos va a hacer más fuertes, nos va a hacer más bellos. Les esperamos mañana a la misma hora. Que el Señor les bendiga.